Hola, en la sesión pasada nos habíamos quedado en la definición de qué quiere decir que una sucesión en Rm sea convergente. Entonces, una sucesión en Rm es convergente si lo mismo, la cancioncita de siempre, si para toda epsilon existe un momento en el que a partir de ese momento las distancias entre los vectores xn y x0 se hacen más chicas que epsilon. Bueno, hoy vamos a ver cómo se puede caracterizar esta convergencia cuando estamos en el caso de R2 y cómo lo podemos pensar para el caso general de Rm. Es un tipo de convergencia muy útil porque es muy fácil estudiar la convergencia en este tipo de espacios y ahí tiene mucho que ver que el Rn es un espacio de dimensión finita, pero bueno, eso es irme un poco más lejos. Entonces, bueno, primero una observación. Si ustedes se dan cuenta, en realidad lo que está pasando cuando yo estoy diciendo que la sucesión de xn converge, lo que me está diciendo es que esta sucesión de números reales de las diferencias de la norma de xn menos x0 se va a cero. Entonces lo voy a poner como una observación. Entonces, observación. Entonces, sea xn una sucesión en Rm con su norma euclidiana. Entonces, xn converge a un vector x0 en Rm si solo si la sucesión de números reales xn menos x0 converge a 0. ¿Está bien? O lo podemos poner así, ¿no? Esta sucesión, esta ya es de números reales, esta converge a 0. Entonces, pues no vamos a demostrar porque en realidad pues es nada más reescribir la definición. Entonces, usualmente cuando vamos a hablar de convergencia, entonces vamos a escribir lo siguiente. Escribiremos, bueno, vamos a poner mejor así, si xn es una sucesión en Rm, ya vamos a suponer que estamos con la norma euclidiana aquí en Rm. Si xn es una sucesión en Rm tal que converge a otro vector x0 en Rm, escribiremos el límite, como es usual, de las xn cuando n tiende a infinito es igual a x0. O también lo podemos escribir como xn converge x0 cuando n tiende a infinito. O simplemente xn converge a x0 sin ponerle este. Entonces lo que hemos visto es que xn converge a x0 si solo si la sucesión de normas xn menos x0, estas son números reales, esta converge a 0, y aquí le pueden poner cuando n tiende a infinito, y aquí le pueden poner cuando n tiende a infinito, ¿sí? Entonces, pues muchas veces es útil esta notación. En lugar de escribir pues toda esta límite, no sé qué, es más fácil, a veces es más cómodo escribirlo así, simplificado, o escribirlo así, ¿sí? Entonces, pues eso es parte de la notación que quería yo escribir para comenzar esta sesión. Bueno, entonces, en Rn, la convergencia es relativamente fácil. Vamos a ver el caso para R2 para que vean qué es lo que está pasando con la convergencia de sucesiones, porque es relativamente sencillo. Porque básicamente si nosotros queremos ver la convergencia de una sucesión en R2, nos interesa ver qué pasa en cada entrada, qué pasa en la primera entrada, qué pasa en la segunda entrada. Entonces ahí lo que vamos a hablar es que una sucesión en R2 converge a otro punto si solo si converge cada entrada, la primera y converge la segunda. Entonces lo voy a poner aquí y después vamos a apuntar el teorema general
Y les voy a dejar de tarea que ustedes piensen la demostración cómo lo harían en el caso general. Hay un problema de escritura ahí que se puede resolver. Entonces, proposición. Entonces sea, vamos a poner así, xn. Fíjense cómo lo voy a poner. Voy a ponerle así, sea xn. Una sucesión. Y ahorita nada más voy a hacer en R2. En R2 con la norma euclidiana. ¿Está bien? La de siempre. ¿Sí? Sea xn, una sucesión en R2. Fíjense. Con xn, y lo voy a poner así, fíjense. X1. Y aquí le voy a poner n, pero no es elevado a la n, sino quiere decir que corresponde al término enésimo de la sucesión. X2 sería su segunda coordenada, pero si le pongo arriba una n, quiere decir que corresponde al término enésimo de la sucesión. Es la segunda coordenada del término enésimo de la sucesión. Entonces, con x1, con xn igual a x1n, x2n para cada n. Cada n en n. Entonces, fíjense. Lo que vamos a poner es xn converge a x0, al vector x0, con coordenadas x0, y0, no, perdón, ¿cómo le podemos poner? Ah, sí, x1, x2, si y solo si la primera entrada converge a la primera entrada y la segunda entrada, x2n, converge a la segunda entrada. Lo voy a poner bien, x2, y ambos son exactamente cuando n tiene infinito, ambos. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Estoy diciendo que una sucesión de vectores en el plano van a ser convergentes a otro vector en el plano si, solo si, convergen entrada a entrada. La primera entrada va a converger a un punto y la segunda entrada va a converger al otro punto, y entonces si convergen de entrada a entrada, entonces van a converger al vector como vectores. ¿Sí? Es una cosa curiosa, ¿no? Voy a poner aquí cómo lo puedo ordenar. Fíjense, el primer vector tiene coordenadas x1, 1, x2, 1, algo así. El segundo vector de la sucesión, el segundo elemento de la sucesión tiene la primera coordenada, pero arriba cambia. El 2 de arriba nos está diciendo que estamos en el segundo elemento de la sucesión, y así. x3 dice que es la primera entrada, siempre es para abajo. El 3 de arriba corresponde al tercer término de la sucesión. El x2 de abajo es, el 2 de abajo es del segundo término, o la segunda coordenada del vector. Y el 3 de arriba nos dice que corresponde al tercer término de la sucesión. Entonces nos va a decir que esto converge al vector x0, que sería x1, y1, si, solo si. Voy a poner así mejor, fíjense. Mejor, a ver, espera. No, no es x1, es x2. Entonces converge a esto. Voy a poner así, es la manera que siempre lo suelo escribir. Esto converge si, solo si estas convergen. Estas, ¿sí? Convergen entrada a entrada. ¿Sí? Entonces, para que converja una sucesión en el plano, necesito yo que converjan estas cosas como columnas. Y si convergen también al revés como columnas, convergen como vectores. Eso es lo que está diciendo la proposición. Y como pueden esperar, este resultado se puede generalizar para R3, para R4, para Rn. No vamos a hacer la demostración, lo vamos a escribir y lo vamos a usar durante el curso, pero piensen cómo lo podrían escribir. Hay un problema de escritura ahí que se puede resolver y que lo pueden pensar. Bueno, entonces vamos a hacer la demostración. Entonces, vamos a hacer primero la ida. Vamos a suponer que convergen como vectores. Demostración. Supongamos
que como vectores xn converge a x0. ¿Está bien? Entonces quiero demostrar que convergen entrada a entrada. Entonces voy a demostrar primero que las primeras entradas, que es la primera columna, esta de acá, fíjense que la que se mueve es la de arriba, esta converge al primer vector x1 y al otro va a ser completamente análogo. Entonces, ¿cómo le tenemos que hacer esto? Pues como es una sucesión en R, entonces pues tengo que dar un epsilon, ¿no? Sea epsilon mayor que 0. Tengo que demostrar que existe una n, tal que en un momento los valores absolutos de estos se hacen más chicos que ese epsilon. La diferencia de eso se hace más chico que epsilon. Bueno, pues voy a usar esto de acá. Entonces, como convergen como vectores, entonces lo que sí sé es que existe una n en n, tal que la norma de los vectores, tal que si n es mayor o igual que la n, entonces la norma de los vectores xn menos x0, esto se hace más chico que epsilon. Eso es, pero ¿quién es esto? Vamos a ver. Esto de acá, bueno, lo voy a poner por acá abajo. Esto de acá, ¿quién es? Esto de acá es la suma, la raíz. No de la suma. Vamos, lo estoy diciendo muy exageradamente. Es la raíz de las diferencias, ¿no? Que sería x1 n menos x1. Esta es la diferencia de las primeras entradas. Ups. Esperen. Es la diferencia de las primeras entradas de este menos este, más la diferencia de las segundas entradas al cuadrado. Entonces nos queda más o menos así. Más x2n menos x2 al cuadrado. Y esto es más chico que epsilon. Eso es lo que nos está diciendo, ya traducido con la norma euclidiana. Recuerden que estamos trabajando nosotros, la norma en Rn es la norma euclidiana. Bueno, entonces observen que de aquí podemos deducir una desigualdad. Podemos deducir que este de acá es solito menor que la raíz, porque fíjense, lo voy a poner aquí entre paréntesis. Sabemos que si ustedes tienen A, B en R, cualquier número, es fácil ver que el valor absoluto de A es menor o igual que la raíz de A cuadrada más B cuadrada, y el valor absoluto de B es menor o igual que la raíz de A cuadrada más B cuadrada. ¿Por qué? Porque pues nada más mentalmente háganlo, elevan al cuadrado de este lado, y se les va a ir la raíz, les va a quedar A cuadrada es menor o igual que A cuadrada más B cuadrada, pues sí. Y acá igual, eleven al cuadrado, se les va a ir la raíz, y lo que les va a quedar es B cuadrada será menor o igual que A cuadrada más B cuadrada, pues sí. Y ya, entonces pues es cierto. Entonces voy a usar eso, pero como di un epsilon necesito una n, pues esta misma, ¿sí? Entonces si n es mayor o igual que n, de arriba lo deducimos que la primera entrada, la diferencia de las primeras entradas, esto en valor absoluto, esto es menor o igual que la raíz de la suma, ¿no? De los cuadrados estos, más x2n menos x2 al cuadrado, y esto es menor que epsilon, porque es la norma. ¿Está bien? Entonces, ¿qué demostramos? Fíjense, dimos un epsilon mayor que 0, y entonces a partir de un momento de que lo subrayo con rojo, esta misma n sirve. Entonces a partir de ese momento, pues tenemos que la distancia de x1 a n a x1 es menor que epsilon. Entonces esto nos dice, pues que entonces esto nos dice que x1n converge a x1 cuando n se va a infinito. Y ya. La demostración es la misma para el x2n menos x2, porque pues lo único que cambio es agarrar con 1 en lugar de 2. En lugar de 1 le pongo 2 y todo queda igual. Entonces aquí le pongo análogamente, pues x2n converge a x2 cuando n se va a infinito. Y ya.
Entonces, si convergen como vectores, convergen entrada a entrada. Eso es lo que nos está diciendo. Y esa es la demostración. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer al revés. Ahora vamos a suponer que tenemos convergencia entrada a entrada de las dos coordenadas y vamos a demostrar que convergen como vectores. Bueno, entonces, fíjense, vamos a ponerlo por acá. Entonces, espérenme, ahí está. Entonces ahora el regreso. Entonces ahora supongamos que convergen entrada a entrada. Que x1n converge x1 y x2n converge x2 cuando n se va a infinito. ¿Está bien? Bueno, y entonces ahora, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿qué es lo que quiero demostrar? Quiero demostrar que como vector converge a x0. Así. Entonces, pues la misma definición. Sea epsilon mayor que 0. Que voy a poner lo que quiero demostrar. Quiero demostrar que existe n en n, tal que si n es mayor o igual que la n, entonces la norma de las diferencias xn menos x0 se hace más chico que epsilon. Eso es lo que quiero demostrar. Bueno, pues voy a usar estos dos. Entonces, como epsilon es mayor que 0, como hay la convergencia del x1n, entonces, o vamos a ponerlo mejor así, existe una n1 en n, tal que si n es mayor o igual que la n1, entonces el valor absoluto de x1n menos x1 es más chico que epsilon. Ahorita voy a ver que esta epsilon la necesito cambiar. No me sirve así con epsilon. Necesito ponerle otra epsilon acá. Como es para cualquiera, yo puedo poner aquí la que yo quiera. Pero ahorita vamos a ver. Fíjense. Y ahora, como hay convergencia de la x2 en x2, entonces también existe una n2 en n, tal que si n es mayor o igual que la n2, entonces x2n menos x2 es menor que epsilon. También aquí la voy a cambiar. Ahorita vemos por qué epsilon la vamos a cambiar. Bueno, entonces pues necesito una sola n, pero tengo dos. Lo que se hace usualmente, seguro ya lo saben, de sus cursos de cálculo de 1, es agarrarla al máximo. Entonces sea n igual o mayor o igual que el máximo de entre n1 y n2. Cualquiera de que sea más grande que ellas o el máximo, esa va a servir. Entonces, si n es mayor o igual que la n, entonces, pues en particular va a ser mayor o igual que la n1 y es mayor o igual que la n2, porque recuerden que el máximo es mayor que ambos. Y entonces, ¿qué nos queda? Vamos a tener estas dos. Entonces, pues tengo estas, x1n menos x1 es menor que epsilon y x2n menos x2 es menor que epsilon. Entonces, pues, ¿qué se nos ocurre? Si nosotros queremos demostrar que estas normas son, son chicas, entonces si me acuerdo yo, pues, ¿quiénes son estas normas? ¿No? Xn menos x0, pues es la raíz de las diferencias, que sería x, creo que le puse acá arriba valor absoluto, pero no es valor absoluto, aquí puede ser paréntesis, perdón. Entonces ahí, traten de corregirlo, ahí es paréntesis, en realidad es un paréntesis, no necesariamente valor absoluto. Y aquí también, se me pasó, aquí es paréntesis, no necesariamente valor absoluto. Vamos a ponerlo bien. Híjole. Sí, es que estaba yo poniéndole paréntesis, no. En valor absoluto y creo que nada más necesito los paréntesis. No es necesario los valores absolutos. Entonces, a ver. Aquí híjole, no, esa no la quiero borrar. Esta sí, ¿no? X1.
o x1n al cuadrado y x2n menos x2 al cuadrado. Ajá, eso sí. Entonces aquí este me va a quedar x1n menos x1 al cuadrado más x2n menos x2 al cuadrado. Esa es la que yo quiero obtener. Y yo tengo estas, pues lo que puedo hacer es elevarlas al cuadrado. Entonces si yo le elevo al cuadrado, ya con el cuadrado le puedo quitar el valor absoluto. Entonces me queda x1n menos x1 al cuadrado es menor que epsilon al cuadrado. Y me queda la otra que sería x2n menos x2 al cuadrado es menor que epsilon al cuadrado. Y entonces pues puedo sumarlos, ¿no? Así tal cual. Entonces yo lo sumo y me va a quedar que x1n menos x1 al cuadrado más x2n menos x2 al cuadrado, pues es menor que 2 veces epsilon al cuadrado. Y si yo quiero la raíz, pues le saco la raíz, ¿no? Entonces le saco la raíz, lo voy a poner por acá, y va a quedar x1n menos x1 al cuadrado más x2n menos x2 al cuadrado. Me va a quedar que esto es menor que raíz de 2. Raíz de epsilon al cuadrado es epsilon. Y esa es la norma que quiero. Esa es la que ando buscando. Entonces, fíjense que acá no me sirve poner epsilon. Bueno, sí me sirve, pero es mejor si yo le pongo aquí dividido entre raíz de 2. Entre raíz de 2. Y entonces aquí me va a quedar entre raíz de 2. Elevado al cuadrado me va a quedar entre 2. Y entonces aquí elevado al cuadrado se va a quedar así entre 2. Ah, perdón, ambos. Entonces me va a quedar aquí entre raíz de 2. Entonces aquí va a quedar entre 2. Entonces al elevar al cuadrado y sumar, se me va a cancelar este. Y al final, pues ya me va a quedar aquí simplemente epsilon. Ya, así. Al sumar ya me queda epsilon. Al sumar y al sacar raíz, pues ya me queda simplemente epsilon. Ya, entonces aquí llegamos a que la norma de x1 menos, perdón, de xn, menos x0, esto se hace más chico que epsilon. Ya, eso es lo que estábamos buscando. Entonces a partir de ese momento esto se hace chico y entonces ya podemos decir que xn converge a x0 cuando n se va a infinito. Y ya, entonces pues tenemos esta proposición. Bueno, entonces pues esta es una proposición interesante porque pues, nos dice cómo se comporta la convergencia. Lo que les comentaba es que en realidad este resultado vale para Rn, no tiene por qué ser R2. Si ustedes se dan cuenta, si lo pudieron hacer para una con 2 coordenadas, una asociación con 2 coordenadas lo pueden hacer para una asociación con 3 coordenadas, con 4 por 5, con 5 coordenadas, etc. Entonces, ¿cómo dirían la demostración? Básicamente es una idea, es una cosa de escritura. Entonces, traten de escribirla y y a ver cómo les queda. Entonces, pero voy a apuntar el resultado. Y este resultado es el que vamos a hacer. Entonces, fíjense, este es el teorema de la convergencia en Rn. Vamos a ponerle así en Rm. Entonces, le voy a poner así, fíjense, sea lo mismo, sea xn una sucesión en Rm. ¿Sí? Ya sabemos que es con la norma euclidiana. Y aquí es lo interesante, con xn igual a la sucesión, al vector x1n, x2n, pero ahora me voy a detener hasta qué coordenadas, como tengo m, pues me voy a detener hasta la coordenada mésima, xmn, así, para cada n en n, ¿está bien? Entonces son cada coordenada, cada vector tiene m coordenadas, entonces por eso le puse x1n, x2n hasta xmn, porque se detiene hasta acá, ¿sí? Entonces por eso es el doble índice. El índice de acá abajo me indica
en qué coordenada estoy. Lo voy a poner aquí. En general, así si ustedes tienen una coordenada acá, este de aquí me dice en qué coordenada estoy. Coordenada y décima. ¿Está bien? Y este de aquí me dice que estoy en el elemento enésimo de la sucesión. Elemento enésimo de la sucesión. ¿Sí? Entonces, para que no se pierdan el doble índice. De arriba me indica que es un elemento de la que pertenece es una entrada de del enésimo elemento. Y la coordenada de abajo es que en qué coordenada estoy. Bueno, mejor la pongo elemento enésimo de la sucesión. Pertenece. O es una entrada. Es una entrada del elemento enésimo de la sucesión. ¿Sí? Y el de abajo es en qué coordenada está. Bueno, entonces el resultado dice así. Entonces dice, sea xn una sucesión NRM con entradas así. Entonces, xn converge a un vector x0 con cuántas coordenadas, con m. ¿Sí? Sí y solo si convergen entrada a entrada. Esto quiere decir que x y n converge a x y cuando n se va a infinito. Ya le voy a poner aquí. Para cada i igual a 1, 2, hasta m. O sea, en lugar de escribirlos como lo puse acá arriba, en lugar de escribirlos uno por uno, porque aquí pues eran 2 y pues estaba fácil, lo simplifiqué y le puse la notación xy, donde i varía sobre 1, 2, 3, 4 hasta m. Entonces, en lugar de escribir todos, que podrían ser m, pues nada más escribí 1 con la notación abreviada. Y básicamente la demostración de esto es saber usar esta notación. Saber usar la notación del i, nada más. El de abajo. Entonces, este es el resultado. ¿Sí? Entonces, un vector en Rm con m coordenadas, digo, una sucesión en Rm converge a otro vector x0 con m coordenadas y solo si convergen entrada a entrada. Y el dibujito es el mismo. El dibujito sería el primer vector sería x1, x1, x2, 1 y así hasta xm1. Después x2 es igual a x2, 1, x2, 2 y así hasta x. Perdón, aquí me equivoqué. Sí, aquí es x1. Aquí estoy mal. Entonces sería x2, x2, 1, x2, 2 y así hasta xm 2. ¿Sí? Recuerden que el de arriba me indica en qué elemento de la asociación estoy. Y así x3, aquí estoy mal. x1. x1 y arriba estoy mal también. x1, 3, x2, 3 y así hasta xm3. Así. Entonces, esta sucesión que va moviéndose así va a converger a este vector, que el vector tiene m coordenadas, x0, que sería x1, aquí x2. Aquí sí no es necesario ponerle índice arriba porque nada más es un solo vector. Entonces, esta sucesión converge a este vector, sí, solo si convergen entrada a entrada, las columnas. Eso es lo que está diciendo el resultado. Como vectores convergen a otro vector, sí, solo si convergen entrada, entrada. ¿Sí? La primera columna converge al primer elemento, la segunda columna converge al segundo elemento. Fíjense, los que se mueven en las columnas son las partes de arriba. ¿Sí? Estas de acá, que es lo que estamos indicando acá. ¿Está bien? Y ya, ese es el resultado que quería yo ver ahorita de
Bueno, ya no le voy a poner la demostración. Eso lo hacen ustedes de tarea moral. Voy a poner aquí demostración, tarea moral. Traten de hacerla. ¿Cómo le pueden hacer para pues escribir la demostración? ¿Sí? Bueno, ¿por qué queremos esto? Porque con esto queremos caracterizar la cerradura. Lo que vamos a demostrar es que en la cerradura, cuando ustedes tienen un conjunto acá, supongan que no es necesariamente cerrado, que está así, y por aquí a lo mejor sí está cerrado. Entonces lo que vamos a demostrar, la cerradura, pues ya sabemos que es tomar toda esta orilla, porque lo va a cerrar, como así intuitivamente lo podemos pensar, tomar todo esto, y eso es la cerradura. La cerradura es el de rojo, y el conjunto A es el negrito. Bueno, entonces lo que vamos a demostrar es que un punto está en la cerradura, vamos a ponerlo con azul, un punto por acá está en la cerradura, si solo si existe una sucesión de puntos en A que convergen a ese punto. Y esa es la caracterización más interesante y más útil de la cerradura, porque es el punto de los X en Rn o en Rm, tal es que hay una sucesión de elementos en A y que convergen a X. Esta es cuando, bueno, aquí cuando n se va a infinito. Esta es la caracterización más útil de la cerradura y es la que vamos a ver en el siguiente video. Con eso nos vamos a resolver muchos problemas con respecto a cerradura cuando la trabajemos. Entonces también se suele decir que la cerradura es la sucesión de puntos límite. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Si yo no tengo aquí, mi conjunto no está cerrado, por ejemplo así, un punto de por acá, que no está en el conjunto porque está punteado, sí está en la cerradura porque es un punto límite. Hay una sucesión de puntos que convergen a ese puntito. Bueno, así. ¿Está bien? Hay una sucesión ahí que está convergiendo. Entonces, esa caracterización de la cerradura y otra de la interior, que también pues es útil, las vamos a ver en la siguiente sesión para que más o menos, pues, ¿cómo se dice? Pues manejen esto de las convergencias. Bueno, entonces paramos aquí el video y nos vemos en el siguiente. Bye.